Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados todos. Esta vez vamos a hacer un video diferente. Vamos a hacer un tour por Los Ángeles en la nueva vehículo que ha adquirido Peruchos en Ruta. Una Honda de 250 centímetros cúbicos bautizada como la Puka Guaira, que significa en nuestro idioma milenario viento rojo, como verán aquí en este video. Empecemos. Pero antes de todo, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta, dan un like y un comentario. Recorreremos desde mi casa en Compton hacia el centro de Los Ángeles y les daré algo de información sobre la avenida Figueroa, el centro de convenciones de Los Ángeles, el famoso y clásico restaurante Pantry's, la calle de los sin techo, la estación central del tren y otros lugares. Luego nos dirigiremos hacia el muelle de Santa Mónica por toda la avenida Wilshire y veremos el Museo LACMA, el del automóvil. Pasaremos muy rápidamente por el campo de la Universidad de California, UCLA, y el clásico muelle con su ruleta. Gracias por seguirme y comentar. ¡Empecemos! Para llegar al centro de Los Ángeles, obligatoriamente tenemos que pasar por una calle muy famosa, Figueroa Street, el corazón palpitante de Los Ángeles. Esta calle es famosa por su vida nocturna y sus clubes llenos de energía, desde bares con música en vivo hasta discotecas que nunca duermen. Aquí encontrarás el ambiente perfecto para pasar una noche inolvidable, así que si buscas diversión y quieres experimentar la verdadera esencia de Los Ángeles, Figueroa Street está contigo. Y ahora nos acercamos al Los Ángeles Convention Center, que está ubicado en la calle 1201 de la Figueroa Street, muy cerca al centro de Los Ángeles. Este gigantesco espacio, con su diseño moderno y sus múltiples salas, es el escenario perfecto para cualquier tipo de evento, desde ferias comerciales hasta conciertos. Aquí encontrarás algo que te sorprenderá mucho. Hace muchos años aquí se celebró una feria de libros que yo asistí. Luego de recorrer unas cuadras nos encontramos con un rascacielos muy famoso, abandonado por inversiones chinas en tiempos de Trump, aproximadamente el 2019. Los grafiteros de Los Ángeles lo usaron para hacer su arte callejero, como verán en la foto. Seguimos manejando por la Figueroa y unas cuadras más adelante, entre la James E. Wood o la cuadra 9 y Figueroa, encontramos un icónico restaurante, el Pantry's, abierto hace más de 100 años, en 1924. Típica comida estadounidense. Y ahora entramos al corazón financiero de Los Ángeles. Es increíble cómo estos edificios, cada uno con su propia personalidad, definen el skyline de la ciudad. Me encanta perderme entre estas estructuras y pensar en toda la vida que hay dentro de ellas. Todos los negocios, los tratos, el comercio que se debe estar desarrollando en estos momentos, mientras yo y ustedes al otro lado de la pantalla pasean por este centro de la ciudad. ¿Quién lo iba a pensar? Este perucho recorriendo la ciudad de Los Ángeles en una moto Honda. Zigzagueo entre estos rascacielos. Qué pasada ver cómo se reflejan los rayos de sol en las ventanas. Es como si la ciudad entera estuviera brillando. Continuamos el recorrido, pero a paso raudo. Nos vamos a un lugar bastante especial del centro de Los Ángeles, una zona bastante pobre, se podría decir, llamado Skid Row, donde se concentran todas las personas sin casa o con problemas de adicción en la ciudad y que le dan comida y alimentos y algunos refugios. Andando con la Puka Guaira por la ciudad de Los Ángeles, llegamos a una zona no muy agradable, pero sin embargo también es parte de esto, la problemática de Los Ángeles.
y no solo de Los Ángeles, también de California, la zona que le llaman Skid Row. La realidad te golpea fuerte. Entre estas calles, la vida se escribe en fachadas desgastadas y miradas perdidas. Cada rostro cuenta una historia de lucha y superación. Es fácil sentirse impotente ante tanta necesidad, pero también es una llamada a la acción. Necesitamos más que caridad, necesitamos soluciones duraderas, programas que empoderen y reconstruyan vidas, porque detrás de cada persona sin hogar hay un ser humano con sueños y esperanzas. Se sabe que muchos aquí han caído en el mundo de las drogas y es difícil ellos solo poder superar. Por eso necesitamos un grupo de voluntarios, aunque los tienen, pero necesitamos más. Aquí en las calles de Skid Row, la vida sigue adelante a pesar de todo. Veo rostros marcados por la adversidad, pero también encuentro destellos de humanidad, de resiliencia. Cada día organizaciones y voluntarios trabajan incansablemente para brindar ayuda y apoyo. Y aunque el camino es largo, creo firmemente que juntos podemos construir un futuro mejor para esta comunidad, porque cada persona cuenta y cada vida merece una oportunidad. Saliendo de Skid Row, esta vez regresamos a la calle Primera de Los Ángeles y pasamos por un túnel muy icónico y que yo sé que todos ustedes lo van a reconocer. ¿Recuerdan el videoclip que salió el 2000 de Bon Jovi, It's My Life? Bueno, aquí les presento el túnel donde fue filmado ese video. Estamos pasando por debajo del túnel de la primera cuadra de Downtown, donde se filmó el clásico, una música clásica de Bon Jovi, la década 90. ¡Vamos! In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're missing it. Get down your radio. Where are you? Bring the get down your radio. Okay. Hurry up. Muchas gracias por llegar hasta aquí, estimados todos. Esta es la primera parte del recorrido de Los Ángeles Tour. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, un comentario y suscribirse, que es gratis. Así nos ayuda a generar más videos como estos. Y me despido en nuestra lengua milenaria, la lengua de los incas, Tupananchiskama, que significa hasta volvernos a encontrar. Que Dios y la Pachamama os cuide a todos. Muchas gracias.